Desde la privilegiada posición de haber trabajado en la Pirenaica durante un año y conocer a todos los camaradas que allí habían hecho los 40 años, es decir, había conocido a gente que había estado con Dolores en la guerra, junto al JSU, gente del exilio, gente del exilio soviético, del exilio romano, francés, gente de las cárceles, y lo que me fascinaba era el mito, es decir, la pasión, la visión que tenían de Pasionaria. Me resultaba muy interesante, sobre todo algo que Diego recoge también, como una mujer ama de casa, una mujer ama de casa, mujer trabajadora, lo más lejos de todos los arquetipos que tenemos de liderazgo, había conseguido ser una líder de talla internacional. Es decir, me comentaba gente que estaba en la India, y decía que era Cachemira, y decirle, usted de España y tal, Asturias, Pasionaria. Ver en Glasgow la estatua de Pasionaria. Cuando llegó, la primera vez que vino Joan Baez a España, en los años 70, era el final del franquismo, pero aún no estaba la democracia, bueno, había una expectación enorme, Joan Baez, si venía, estábamos todos, era el programa de José María Íñigo, y de repente Joan Baez dice, voy a dedicar una canción a la mujer más importante del mundo, Dolores Ibárruri. Salto que vieron todos, porque era un directo de esta visión que te daban desde muy diferentes sitios, cuando viajabas, cuando estabas, no sé qué era lo que a mí me fascinaba. Entonces, Diego dijo, no te va a gustar. Pues no, te equivocas. El libro me gustó mucho y os lo recomiendo encarecidamente. No solo que lo leáis, sino que lo compráis, que hay que comprar libros, y sobre todo de estos temas que si no quedan... Es una parte importante de la historia, y es fascinante que puedas encontrar estatuas de Dolores en Glasgow, que encuentres calles a Dolores en poblados mineros de Norteamérica o de diferentes países europeos, y preguntes en la universidad, he tenido yo el gusto de hacerlo, decir, mujeres del siglo XX españolas. Desconocimiento absoluto. Es decir, qué poca memoria tenemos de nuestra propia memoria, ¿no? De lo que ha sido importante para nosotros. Entonces, me parece importante que siga, pero yo digo, tenía la curiosidad de ver cómo una nueva generación, que ha nacido prácticamente después de su muerte, o casi, pues darás al filo de esto, veía ese mito, ¿no? Conocía, o buscaba, o indagaba, etc. Independientemente de las diferencias de opinión sobre la personalidad de Dolores, que la tenemos, que nunca podremos resolver porque no está ni aquí ni tenemos suficiente información para saber si era así o era así realmente. Su personalidad siempre son interpretaciones de los hechos. Me ha parecido muy interesante muchos aspectos del libro, y una cosa que compartimos totalmente, que es algo que yo siempre he reivindicado, y que en la Asociación de Mujeres en la que estamos, aquí Dulce y yo, el Fórum de Política Feminista de Asturias, sí hemos reivindicado como corriente, que es lo que se llama el feminismo socialista o el feminismo de la clase obrera. El discurso feminista está muy ligado, hoy está ahí hablando de Clara Campoamor, una gran mujer, no cabe duda, importante, pero se ha entroncado con una línea del pensamiento y de la acción, y ha olvidado otra. Ha olvidado que, por ejemplo, Pasionaria presidió la asociación de mujeres más grande que hubo en España, y además más ideológica, es decir, incluso interclasista, que consiguió abarcar la Alianza Mujeres Antifascistas, movilizó extraordinariamente a lo largo de la República de la Guerra, participó activamente, por ejemplo, en la recogida de los niños que estaban abandonados en las calles en Asturias tras la Revolución, con sus padres presos o muertos. Hizo el programa, la agenda que diríamos hoy de política que planteó y que puso en marcha y que defendió la asociación de mujeres, el hecho de que el partido, el congreso que hubiera debido haber en el año 37 y que la guerra paró, hubiera conseguido la paridad. La propuesta de mujeres en el Comité Central era prácticamente paritaria, porque las mujeres habían emergido en la acción política de la guerra, y lo habían hecho canalizado a través del PC, porque este tenía un trabajo muy específico hacia las mujeres, y era Dolores quien lo defendía. Hay aspectos del libro que me gustaría discutir además con Diego después, figuras, hechos que no comparto
tanto algunos que me han desconcertado por cosas en que yo he vivido y que no se corresponde, o sea, que no las veo de la misma manera y quiero saber la información. Pero Dolores efectivamente tenía una personalidad arrolladora, tierna, una figura maternal, pero también era una líder de la Tercera Internacional en el periodo del stalinismo duro, eso es evidente. Es decir, hay ese aspecto de las, digamos, de las sombras. De todas maneras, cuando yo tengo hay un hecho, es decir, que tenemos poca información de lo que sucede porque las memorias son siempre, decía Pedro antes, la memoria es siempre selectiva, quieras o no. Y las memorias que van escribiendo cada... por ejemplo, de Dolores, tú la citas varias veces y en muchos sitios sale, sabemos aspectos de su vida a través de Jesús Hernández, una persona que vomitaba basura, que mentía, es decir, que hay hechos probados falsos en las cosas que dice y que odiaba visceralmente a Dolores. El machismo en el análisis de la figura de Dolores está muy presente en muchos de los análisis políticos. Hay muchos análisis. A mí me ha gustado especialmente mucho el libro de Vicky Giuliana, que hace un muy bonito prólogo del libro, que no sé si lo habéis leído ya. Aquí no hemos venido a estudiar sobre el debate en la cárcel de Burgos entre dos posiciones. Me ha gustado especialmente por el extraordinario respeto que mantiene a los camaradas de las diferentes posiciones, por el respeto, la admiración que recoge de cada uno de ellos, y no es el habitual paso a cuchillo aquellos que no están, no es el habitual qué bueno era todos, hasta que, o sea, nadie es stalinista, solo cuando sale del partido es un anti-stalinista y no explica. Aquí hay un tema personal que yo tengo con la figura de Claudín, ¿no? Que sale. Claudín era, durante todos esos años terribles y duros, era el responsable del partido en Moscú. Estaba en Francia con Montón o en Carrillo, estaba en Moscú. Con lo cual, algunas responsabilidades. De todas formas, yo cada vez que miro ese periodo, cuando recuerdo a todos los camaradas con los que he tenido el honor de compartir un trabajo, de gente que ha sido, para deciros, gente que trabajó la Pirenaica conmigo, gente que fue un dirigente del quinto regimiento, pero que fue general soviético, que estuvo con Tito en la guerrilla, la gran batalla, la guerrilla que derrotó el ejército nazi en Yugoslavia, gente que cruzaba las líneas alemanas, gente de lo más variado, gente que se tiró 17 años de cárcel y 46 días en comisaría torturado antes de estar esos días, militares que habían estado, que fueron condenados a muerte y estuvieron 20 años en la cárcel, es decir, mucha gente que tiene pasados complejos, ¿no?, como era la vida. Y siempre recuerdo una frase de Bertolt Brecht cuando vino el pasar el partido. Dice: vosotros, que surgisteis del abismo de donde nosotros nos hundimos, recordad siempre cuando nos juzguéis de los oscuros tiempos de los que os habéis librado. Yo miro la historia del partido con esos ojos. Es decir, y esta historia compleja, complicada, confusa, de enormes debates. Y cuanto más tiempo pasa, es decir, yo era probablemente con mayor capacidad de criticarles antes sobre muchos aspectos, cuanto más tiempo pasa, más tolerante o más comprensiva soy con algunas de las cosas. Cuando veo que hoy, sin ninguna de esas presiones, sin ninguna de esas condiciones terribles, somos capaces de destrozar partidos, sindicatos, movimientos, asociaciones por las ideas o por las pequeñas miserias personales, etc. Pues lo que me asombra era la capacidad de resistencia, de respeto y de trabajo conjunto de gente tan diversa, que venía de mundos tan distintos, que pasaba por condiciones tan terribles y que era capaz de desarrollar, sin embargo, un proyecto político acertado o no. Sería otra cosa a discutir cuál fue el papel, si tuvo sentido todo ese inmenso esfuerzo, sacrificio. Y Dolores simbolizó todo esto. Dolores pasó, y yo creo que Diego lo recoge eso muy bien, su voluntad a partir de un determinado momento de ser la representación de eso. Fue una
una líder carismática, la única líder carismática femenina que conocemos, y cuando ahora el carisma se vende con asesores y se compra con fotografías, etcétera, es por eso recordar lo que era un líder carismático en ese momento. Recordar gente que me recordaba, oímos a Dolores en la radio dando el discurso y todos los jóvenes del pueblo cogimos una camioneta y nos fuimos a combatir. Esta realidad de esta movilización que era capaz de generar la voz de Dolores, es decir, gente que te decía, hablando con antiguos brigadistas, tú sabes lo que fue oír a Dolores en los sótanos de la ciudad universitaria cuando estaban atacando, es decir, en noviembre en Madrid. Oírla fue, y te lo decía alguien 50 años después, con todo tengo que decir, eso que significó, ese poner el carisma, es decir, todos los valores, los sueños, etcétera, encarnados en una mujer, es un valor extraordinario y es muy lamentable que no se conozca más, ¿no? Que no se conozca mejor, que no sea un referente real, que no haya mayor esto. Y por eso me parece muy importante que la nueva generación sea capaz de hacer una reflexión, además bien, o sea, es decir, crítica, tranquila, poderosa, de una figura tan poderosa como esta. Pues, nada, buenas tardes, y que estoy encantado, es la primera vez que hablo así después de la epidemia. Y yo creo que lo que nos reúne es una comunidad de lectores, ¿no? Presentamos un libro, se supone que lo vamos a leer todos, y la reflexión que yo quería hacer con vosotros es un poco cómo leer, ¿no? En principio, cómo leer una biografía. Leer una biografía y leer una novela, yo creo que exigen dos tipos de actitud distinta, ¿no? Una biografía, una autobiografía exigen lo que llaman un pacto de lectura de verdad, ¿no? No se puede inventar una biografía. Y bueno, es un tema clásico, ¿no? Un tema clásico que en el sistema clásico se ha olvidado. Cuando yo era pequeño leíamos muchas biografías, había una colección que se llamaba Vidas Ejemplares, y las biografías servían un poco para enseñar a vivir, ¿no? Yo recuerdo no solo esas vidas ejemplares, esa biografía de César, sino un maestro así de vida, José Luis García Rúa, cuando nos enseñaba latín, por ejemplo, pues nos decía, ¿con quién te identificas? Con Cayo Graco, con el tribuno de la plebe, ¿no? La biografía enseñaba un poquito a vivir, y yo creo que eso sigue siendo, ¿no? Los lectores de biografías de alguna forma buscan, ¿no?, enseñanzas, y el libro de Dolores Ibarruri un poco yo creo que está en esa clave. La dificultad de las biografías en tiempos posmodernos es que se necesita mezclar, como las buenas mayonesas, tres planos distintos, ¿no? Lo íntimo, lo privado y lo público, ¿no? Y vivimos en un tiempo que obviamente si hubieses querido escribir un bestseller había que haber introducido, no mezclar bien esa salsa, sino haber escarbado en lo que se vende hoy. Lo que se vende hoy es lo íntimo, ¿no? Si Hoja de Lata te hubiese encargado una biografía de Dolores Ibarruri dedicada a un bestseller, yo sé lo que debías haber escrito, las relaciones íntimas de Dolores Ibarruri con un camarada 14 años más joven de él. Había material, como tú decías, Hernández o Enrique Castro, dos héroes de la República. Enrique Castro es el fundador del Quinto Regimiento, pues propagan una imagen de Dolores Ibarruri con una vieja verde, ¿no? Ya desde la guerra, pues follando por... Bueno, entonces, un poco las biografías necesitan articular, y es muy difícil, ¿no? El libro de Diego, un poco hay las dos opiniones sobre ese compañero, por ejemplo, de Dolores Ibarruri. Santiago Carrillo dice de él que era un gran dirigente comunista y que le perjudicó su relación con Dolores, que cuando es excluido, cuando es purgado de la dirección del Partido Comunista, lo es por sus relaciones, y otros, como Hernández y compañía, dicen que no, que se aprovechó para llegar a la dirección del Partido Comunista en esa relación con Dolores y eso. Entonces, un poco esa perspectiva clásica de que una biografía que nos enseñe de alguna forma
a vivir, ¿no? En los personajes clásicos funciona, ¿no? ¿Cómo podemos aprender a vivir y a vivir sin esas vidas ejemplares? Yo recuerdo muy bien una de las memorias de Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara, cuando cree que va a morir, cuando desembarca del Granma, está apoyado en un árbol con una escopeta, y dice que cuando ve a morir se acuerda que le ayuda, ¿no?, a morir allí. Se acuerda de Por quién doblan las campanas, precisamente, de Jordán, que es el personaje que también está apoyado en un árbol al final de la novela. Es Gary Cooper en la película, si os acordáis, y que esas novelas, en esas novelas también de Hemingway sale un personaje que mezcla el vale más vivir de pie que morir de rodillas. Va a morir ese personaje con rezar el Ave María, ¿no? Entonces, un poco las biografías enseñan desde lo íntimo a lo público y a lo privado, en esa curiosa mezcolanza, nos sirven para enseñar, ¿eh? Entonces, yo creo que el inicial mérito del libro de Diego y del enfoque que le da la editorial, la hoja de lata, de alguna forma es combinar bien. No se excluye en el libro de Diego, si cuando lo leáis, que espero que lo leáis todos, os vais a enterar de esos chismes, pero está siempre bien mezclado, ¿eh?, esas tres perspectivas, de lo privado, lo público, y se trata de articular, ¿no?, y de contextualizar realmente eso. Escoger el personaje, yo también coincido con Capellín un poco en que está bien elegido una mujer del pueblo. Los historiadores, como Diego, en general prefieren otros personajes, ¿no? En el gran libro sobre las mujeres en la Guerra Civil Española, que es Palomas de Guerra, ¿no?, Paul Preston escoge como ejemplo de la mujer comunista a Margarita Nelken, ¿no?, que es una intelectual con escritos muy superiores técnicamente a Dolores Ibarruri, que también tiene una biografía comunista con un hijo muerto, ¿no?, en la lucha contra el nazismo, y que, bueno, tiene una biografía más complicada. Entonces, elegir a Dolores, yo creo que efectivamente es ese papel mitológico, ese papel que ha representado y que yo creo que tiene ese mérito, apartarse un poco de la historiografía general. Bueno, pues Preston, desde luego, tiene un prestigio a nivel intelectual, y escoger, en lugar de Dolores Ibarruri, a Margarita Nelken para compararlo, pues, con Sat Banchiller, con la mujer de los fascistas, tiene gran mérito. Entonces, ¿qué me aportó a mí? Bueno, cada lector tiene que releer el libro, reinterpretarlo, cada uno saca sus conclusiones. Gracias a la lectura vivimos otras vidas, ¿no? Yo, cuando oí ahora un poco la presentación, leer a Dolores tiene la virtud eso de que a través de ella podemos vivir todas esas historias de la guerra, de la resistencia, de recuperar la democracia. En el prólogo sale el comentario de una foto muy, muy divertida. Entonces, cada lector tiene que, de alguna forma, si de verdad es un libro importante, yo creo que las lecturas son importantes porque nos introducen personajes, ¿no?, que nos pueden acompañar el resto de nuestra vida. El ejemplo del Che Guevara no es gratuito, ¿no? Una novela, aparentemente una lectura superficial, de esas que ayuda a triunfar, sirve para dirigir, ¿no?, para dirigir nuestras vidas. En ese sentido, yo creo que la lectura de la biografía de Dolores Ibarruri, de Pasionaria, a cada uno nos tiene, ¿no?, que dar pistas, y cada uno la recreamos, la volvemos a escribir, ¿no? Cuentan de no sé quién que cuando estaban comentando una de sus obras, uno de los argentinos, de los grandes, dice: ¿de verdad escribí yo todo eso? Seguramente cuando oiga muchas presentaciones, Diego sentirá lo mismo. Y efectivamente ha escrito eso, ¿eh? Aunque no lo haya escrito literalmente, sí es capaz de sugerir, de connotar en cada uno de nosotros esas reflexiones, pues es lo que puede enriquecer ellos. Digo todo eso porque os voy a contar que tres cosas me han enriquecido a mí del libro de Diego, que son comentarios absolutamente críticos sobre el papel intelectual de Dolores Ibarruri, el papel sentimental y el papel moral, ¿no?, que de alguna forma no son tanto los errores intelectuales de Dolores,
sino los míos en cuanto militante comunista, ¿no?, hasta la fecha, y que me permiten de alguna forma también como reestructurar. Yo no tengo ningún interés en echar cuentas con el pasado, sino en combatir eso que llaman melancolía de izquierdas, ¿no? ¿Por qué no somos capaces los comunistas de reconstruir la utopía? ¿Por qué de alguna forma estamos en ese periodo melancólico, ¿no? Yo creo que 3 factores que que os cuento muy brevemente, no os quiero contar el libro ni contar mi vida, muchísimo menos, pero que me ha sugerido el libro, que parto de una base, ¿no?, inicial. Bueno, los comunistas para mí cumplen aquellos versos de Tuchenko, ¿no? Tuchenko les escribe un verso al Partido Comunista y dice: vosotros que sois los mejores de mi generación, no tenéis comparación con otros, dejadme ir con vosotros, ¿no? Desde ahí, desde ese contexto de los mejores, es el que querría yo que entendieseis esas críticas, ¿no? ¿Qué error fundamental tiene tanto Dolores Ibarruri como todos los dirigentes del Partido Comunista o de la Internacional Comunista? Es verdad que ejemplifican uno de los mecanismos cognitivos más clásicos de la psicología clásica, que se llama disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva nos pasa continuamente en toda nuestra vida cotidiana y es uno de los tópicos que llevan al Premio Nobel de Neurología. Consiste en qué pasa cuando prevemos algo, va a ocurrir tal cosa y tal cosa no se cumple. ¿Cómo nos las arreglamos un poco para conciliar eso, ¿no? Lo sensato es corregir, estaba equivocado yo, ¿no? No se cumplió lo que yo preveía, luego debe cambiar mi cognición. Pero lo hacemos muy poco, ¿eh? La irracionalidad humana, tanto en las pequeñas cosas como en las grandes, es que la disonancia cognitiva no se corrige. Seguimos afirmando que teníamos razón, aunque la realidad nos haya contradicho absolutamente. Ese no es un error individual, sino es un error de grupo y está muy estudiado por psicólogos, neurólogos, anatomopatólogos y eso, y el extremo, no quiero decir que el Partido Comunista cumpla eso, sino que el ejemplo así extremo serían los grupos milenaristas, ¿no? Hay un grupo milenarista muy famoso en los años 50 y pico en Estados Unidos que dice: se va a acabar el mundo tal día, de tal año, de tal. Un grupo amplio. Hay médicos, hay enfermeras, hay de todo. Se les cuela uno de los más listos, el que formula, uno de los psicólogos más listos en el grupo, que como sabía que no se iba a acabar el mundo, dice: a ver qué hacen estos. Lo correcto hubiese sido: no se acabó el mundo, vaya empanada mental que teníamos, no, algo calculamos mal. ¿Ocurre eso? No. El grupo sigue diciendo: teníamos razón, el mundo no se acabó, pero fue gracias a que estábamos rezando nosotros y se aplazó, pero va a ser en el 2000 no sé cuánto, ¿no? Si os fijáis un poco, cogéis el libro de Diego y todos los discursos de Dolores Ibarruri incurren en ese error. La guerra se va a ganar, el fascismo está acabado en España en 1947, la huelga general política va a tener éxito, Juan Carlos nunca va a reinar a España. Es un conjunto, ¿no?, de errores de planificación que no tendrían importancia si se corrigiesen. Se corrigen. La huelga general no tumba a Franco, todo lo contrario, sino que Franco sigue. No, se reafirma. Partido Comunista y Dolores Ibarruri, la primerita, está continuamente reafirmando esos mecanismos de disociación cognitiva. Los epistemólogos dicen un poco lo que diferencia cómo se corrigen los errores, ¿no? Cómo corrigen los errores los científicos y los falsarios, ¿no? Pone el ejemplo Kuhn, cómo corrigen los errores los astrólogos y los astrónomos. Los astrólogos también se equivocan, como los astrónomos, pero la diferencia fundamental es que los astrólogos de alguna forma dicen: no, si me equivoqué y Marte no se alinea con Venus, es porque estaba ciego a no sé qué. Los astrónomos, en cambio, simplemente dicen: no, me equivoqué, observé mal tal dato, la luz no reflejó así, ¿no? Leyendo el libro de Diego me traté de comparar
la última, a mi juicio, el último gran error de Dolores Ibargüen, cuando hace ese anticipo, ¿no?, de que el plan de estabilización y el plan de desarrollo han sido una catástrofe en España, que la acumulación de capital no existe, frente a Fernando Claudín y Jorge Semprún, ¿no? Jorge Semprún y Fernando Claudín tienen razón. El plan de estabilización ha tenido un éxito rotundo, el capitalismo en España se está reestructurando y la respuesta es intelectuales cabeza de chorlito. Lo importante, y tenía un brevísimo texto que no sé si nos da tiempo a leer, es cómo se corrigen los errores, ¿no? Hay un texto de Fernando Claudín en su revista, es una revista muy pobre que edita allí en París, y que simplemente recoge los errores de una tesis de la Internacional Comunista, ¿no?, que dice, bueno, desde Stalin se viene diciendo que el sistema capitalista no crece, que está decreciendo, lo mismo que la economía española, ¿no? Entonces Fernando Claudín no contradice esa tesis aportando textos, aportando datos, ¿no? Está creciendo, tanto en Estados Unidos tiene unas tasas de crecimiento muy altas, eso se puede hacer mediante la explotación de los pueblos, de las colonias exteriormente, pero de alguna forma corrige los errores, ese error de Stalin. El capitalismo está decreciendo con datos, ¿no? Sería el astrónomo, científico. Mirad lo que escribe Dolores Ibargüen cuando oye ese discurso, ¿no? Dice, respecto a Fernando Claudín, con quien había mantenido unas relaciones de camaradería absoluta. Fernando aparece ante mí como bajo una nueva luz. Se me muestra como un hombre escéptico, pesimista, que no cree en nada, que duda de todo, duda de la capacidad de lucha de la clase obrera, duda de la capacidad política del partido, duda del marxismo-leninismo, duda de sus compañeros. Una crítica al hombre, ¿no?, que lo mismo da, a mí me importa un carajo que Fernando Claudín sea un golfo o lo que sea. Lo que interesa es que como científico está acertando, ¿no? Entonces están diciendo de él como de un astrónomo. En el libro de Diego aparece eso solo en las predicciones políticas, pero por desgracia para los comunistas el dictado aquel no se refería solo a la política, ¿no? La persistencia, el conjunto de errores a los que asentimos los comunistas era toda una visión del mundo, comprendía una escolástica en la que los disparates eran absolutos, ¿no? Leyendo una crítica de Althusser, en el Partido Comunista Francés se suicida un biólogo de la célula de Althusser porque tiene que comulgar con un disparate que imponían los soviéticos, que era que no existían los genes, ¿no? Había un farsante en la Unión Soviética que se llamaba Lysenko, que decía que no, que la herencia, bueno, una serie de disparates. Toda esa Weltanschauung, esa visión del mundo comunista, estaba de alguna forma plagada de todos esos tópicos, ¿no? Lenin había escrito Materialismo y Empiriocriticismo y la teoría del reflejo, ese disparate de que ustedes me están viendo a mí y simplemente se refleja mi figura en su cerebro, que es bueno, un absoluto absurdo, pues imponía, etcétera, 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 ¿no? De alguna forma yo creo que el mito Dolores nos permite de alguna forma, ya digo, cómo revivir eso para corregirlo de cara, ¿no?, a tratar de combatir esa melancolía de izquierda que si no tiene remedio, si no recordamos esos errores, no, la melancolía para construir un pensamiento así sería importante. Más breve porque pertenecía a esos otros mundos, a esa otra mezcla de lo privado, de lo público con lo íntimo, sería de alguna forma también la estructura afectiva que propiciaba el Partido Comunista o la Internacional Comunista y eso. Dolores cuenta, y Diego lo cuenta, cómo es posible, ¿no?, que su amiga del alma, ¿no?, la Irene Falcón, se trata con ella desde antes de la guerra,
es su superamiga del alma. Al compañero de Irene Falcón cae en una de esas purgas terribles estalinista y aparte de matar a su compañero, ella, por ser su compañera, simplemente es apartada de todos los círculos del partido, ¿no? ¿Cómo es posible que Dolores le facilite simplemente un puesto en China, pero que la amistad, ¿no? En teoría, el partido es el lugar de la fraternidad, el lugar donde es real, ¿no? Esa fraternidad, las novelas de Malraux se ve cómo la relación de camaradas va más allá, ¿no?, de la vida. No sé si la habéis leído. Van a matar a los comunistas, están en China, en una de esas matanzas de Chiang Kai-shek, los están tirando vivos a una locomotora para quemarlos vivos, y uno de los dirigentes del partido, que tiene cianuro, ve a un compañero que está cagado de miedo y le da el cianuro para que muera, y él dice, supongamos que moría en un incendio, ¿no? Sobre ese discurso del héroe, de la fraternidad, de estar más allá, ¿cómo es posible también esas bajezas, ¿no? Que cuando digan que Irene Falcón puede estar contaminada por la relación con un teórico, que luego no es ningún traidor al partido, pero aunque lo fuese, ¿cómo es posible, ¿no?, eso que se repite continuamente, ¿no? Las grandes amistades se rompen y de nuevo creo que perdón. Que no se rompió. De hecho, sí, se van. Sí, se van. Y que es un fenómeno general, ¿no? Sí, que yo he vivido, ¿no? Quiero decir que no se trata de Dolores, se trata de mí. Yo, cuando un compañero era apartado del partido, realmente dejaba de saludar a su mujer o a su... No es... si cuento todo eso es un poco, ya digo, como no me importa nada cómo sea Dolores, sino ese papel que tiene la biografía de Dolores para iluminar mi vida, que es un poco lo que trato de hacer con ustedes como comunidad de lectores, ¿no? Y la explicación que encuentro un poco es, de nuevo, una estructura que no es nada extraña para la psicología ni para la sociología, que son los aparatos de alguna forma autoritarios, ¿no? Como en el ejército, que en teoría también con el compañero tienes que, ¿no?, quererte tanto en la trinchera como para ir a morir con él, pues porque la fraternidad no se establece en los planos horizontales, sino que necesita un mediador, ¿no? También yo creo viene del impulso religioso, ¿no? Para querer a los hombres hay que quererlos a través de Dios, porque si no, no hay quien quiera, ¿no? El mandamiento ese, ama a tu prójimo, decía San Agustín, ya que es imposible de cumplir, tal como es el prójimo, si no es con el intermediario de Dios, ¿no? En la mili pasa un poco lo mismo, es únicamente a través del jefe. Y realmente yo creo que la Internacional Comunista y la subjetividad comunista crea esa estructura. No hay esa amistad profunda, esa amistad toda prueba en el plano horizontal, sino que se crea ahí una superestructura por arriba, que para combatir esa melancolía yo creo que necesitaríamos un poco recrear esa otra, ¿no? Esa otra amistad, querer al prójimo sin necesidad de Dios, ¿no?, de alguna forma. Crear esa solidaridad. Y lo más extremo, lo que el libro me levantó dolor de estómago, que ya aparece en el libro que habéis nombrado, ¿no? No hemos venido a estudiar, una de las cosas que cuenta, que a lo mejor tú también recuerdas, es cuando detienen a un líder comunista, como Morera, es detenido en Barcelona, y cuenta cómo Radio España Independiente le denuncia como provocador, como agente de la policía, ¿no? Sería de alguna forma cuando ya no es la falta de solidaridad, sino la mentira política, ¿no? El partido está lleno de eso, desde la guerra, esa pregunta atroz, ¿dónde está Andreu Nin? Y la contestación que se dan en Salamanca o en Berlín, acusando de traidor a quien sabes que es un comunista de izquierda, un desviacionista, lo que quieras, pero que lo has torturado y lo has matado en los alrededores de Madrid, se sigue repitiendo, ¿no? En el libro cuentas tú también, es un guerrillero que muere en Madrid, ¿no?, que no se sabe siquiera el nombre, que también es denunciado. ¿Cómo es posible, ¿no?, en ese partido de los mejores de su generación, que se recurra, ¿no?, que se recurra a eso?
Yo creo que ahí, y con eso casi termino, un poco también hay que dar la vuelta muy atrás, ¿no? Muy atrás en el sentido del discurso de un héroe que los comunistas italianos siempre habían admirado mucho, que es Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo tiene también que, el maquiavelismo, ¿no? Ya es un adjetivo que se ve ahí y que yo creo que explica ese fenómeno de Andreu Nin o de Camorera o de los demás, que es que con tal de que mi ciudad triunfe, puedo perder mi alma, ¿no? Cuando combate Maquiavelo a las tropas papistas, está seguro que va a ir al infierno, pero prefiere su ciudad, prefiere Florencia, ¿no? Prefiere Florencia a salvar su alma, ¿no? Eso como que continúa en la historia, los jacobinos son especialistas en eso, y Bertolt Brecht, que yo creo que es el que mejor lo expresa, porque yo creo que es algo consciente ese maquiavelismo, ¿no? Diego cita en su libro lo de los ojos, ¿no? El partido tienes que aceptar la visión del partido porque tú solo tienes 2 ojos, el partido tiene 1000. Pero hay otro verso de Bertolt Brecht todavía más atroz que dice: ¿qué bajeza no cometerías para exterminar la bajeza? Húndete en el lodo, abraza al carnicero, húndete en el mal, pero cambia el mundo, lo necesita, ¿no? Esa visión de que el mundo debe cambiar de base y que para cambiarla de base, igual que para salvar a la ciudad, a Florencia, se vale, pues eso, todas las bajezas, ¿no? Andreu Nin, abrazarse a los carniceros. Yo creo que está muy presente y que Bertolt Brecht, con esos versos, quizá lo expresen mejor que ninguna otra. A mí ese maquiavelismo que ya digo, Gramsci teoriza, dice que el partido debe ser el Maquiavelo colectivo de todos, me parece que preside, que no es algo del pasado, ¿no? Que toda la política es la política actual, me refiero, no de los comunistas, sino de todos, que es absolutamente maquiavélica, ¿no? Que es un maquiavelismo mezquino, pequeño, un Maquiavelo de aldea. Bueno, pues esas 3 cosas son las que a mí me han revuelto de la lectura, me han revuelto en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero haberme hecho más sabio al leer al libro de Diego y más bueno de cara a eso que os decía al principio, de combatir esa melancolía de izquierdas, ¿no? La melancolía de izquierdas está en parte por negar, ¿no? Como cuando queremos no hacer duelo por una persona. La falta de duelo por una persona es porque no queremos recordar sus partes malas, ¿no? Y entonces está ahí siempre idealizándolo de alguna forma. Y yo creo que esa melancolía nace de menos de las derrotas, ¿no? La teoría revolucionaria siempre se realizó en época de derrotas. Marx realiza su obra después de las carnicerías de la Comuna de París, está rodeado de miseria absoluta, los emigrados pegan sablazos por aquí y por allá, si no es por Engels y las cartas de la intimidad de las hijas de Carlos Marx que se han publicado, muestran también la mezquindad de la vida cotidiana, ¿no? Y en cambio fueron capaces, ¿no?, de escribir un fantasma recorre, ¿no?, y de alguna forma, efectivamente, abrir la puerta a la esperanza, crear, ¿no?, ¿Por qué eso no pasa ahora? Yo creo que es menos por esto de las derrotas, menos por la derrota del comunismo y más por esa ausencia de duelo, esa incapacidad para hacer duelo, para reconocer esas sombras, esos errores, y que yo creo que hay que agradecer a Diego y a la editorial que lo hayan publicado. No sé si me ha alargado mucho. Pero... No, genial. Pues muchísimas gracias a todo el mundo. Estoy un poco pachucho, espero no contagiaros nada. Espera, que y no interrumpir demasiado con la tos y tal. Lo primero, muchísimas gracias al público, muchísimas gracias a mi querido editor Dani Hojadelata, muchísimas gracias a la Cultural Gijonesa y muchísimas gracias a estas 2, más que presentaciones, porque también era la idea que fuesen más que presentaciones, sino
aportaciones sobre el libro y sobre el personaje. En el caso de María José, tengo una larga relación con ella desde un día que le hice una entrevista, y a partir de ahí de vez en cuando hablamos. Y cuando me encargaron hacer este libro, porque este libro no nace de... no me levanté un día con ganas de hacer una biografía de la Pasionaria, sino que fue un encargo editorial, un encargo maravilloso y que he tratado de hacer mío. Rápidamente hablé con María José porque sabía que la había tratado, y María José aparte es autora de un libro que es de Casa al Compromiso, que es una lectura feminista muy interesante de Dolores Ibárruri, donde yo creo que de alguna forma ella trata, digamos, de insertar a Dolores dentro de una genealogía de otro feminismo obrero, ¿no?, que se desarrolla en los años 30, aunque no se llamase obrero, porque evidentemente, no se llamase feminista, porque evidentemente la palabra feminismo tenía unas repercusiones como muy de clase media, muy burguesas, muy pequeñas burguesas, que gustaba muy poco a las mujeres del movimiento obrero en todas sus declinaciones. O sea, que generalmente el término feminista ni lo suelen usar las mujeres comunistas, ni las mujeres socialistas, ni las mujeres anarquistas, siempre, por supuesto, con algunas excepciones. Y en el caso de Guillermo también me hace una especial ilusión que estuviese presentando, porque hay dos libros suyos que a mí me han marcado especialmente, que son Egolatría, y yo creo que sobre todo para tratar estos temas que estamos hablando sirve para el estalinismo, pero sirve también para unas primarias de Podemos, que es La locura compartida, ¿no?, que me parece que es un libro fundamental para muchas de estas cosas que estamos hablando. Como os digo, el libro nace de un encargo, pero bueno, yo una vez que me hacen el encargo trato de hacer mío el encargo y ver un poco qué puedo contar diferente, o de alguna forma cómo puedo actualizar un personaje, bueno, pues archiconocido, del que hay ya un montón de biografías, documentales, e incluso que se cuela como personaje secundario hace poco en una novela muy recomendable de Almudena Grandes, ¿no? Me pongo a trabajar sobre el personaje, que no era del todo desconocido, pero bueno, que me faltaba muchísimo por conocer. Y una de las primeras cosas que me encuentro es que cuando ella es una chica católica de clase trabajadora, hija de una familia de mineros, pero no de mineros de cuenca minera, borracha y dinamitera, sino todo lo contrario, una familia de mineros carlistas, súper religiosos, muy conservadores, y ella se ha educado en ese ambiente, y es una chica católica que forma parte del apostolado de la oración, pero bueno, pues las cosas de la vida. Ella está trabajando de sirvienta, camarera, en una casa en Gallarta y en la comarca minera, y un domingo conoce en el baile a un joven socialista, que es todo lo contrario, un joven socialista, revoltoso, sindicalista, ateo, minero, que está permanentemente entrando y saliendo de la cárcel por su actividad política y sindical. Bueno, pues cuando esas dos personas, que apenas habían podido ir a la escuela, Pasionaria va a la escuela hasta los 15 años, lo cual era bastante para una mujer de su época, pero su marido, Julián Ruiz, apenas había ido a la escuela. Bueno, pues cuando esas dos personas se conocen, se atraen, se gustan por razones que no tienen nada que ver con la política, sino que tienen que ver con otras razones, bueno, pues de la vida, ¿no? Y comienzan a cortejar allí en la comarca de las Encartaciones, que dan los domingos, ¿no?, para ir a bailar y hablar, porque Pasionaria había tenido un primer novio al que lo largó porque no hablaba. Se decía que el muchacho parece ser que atravesaba, lo cuento en el libro, ¿no?, atravesaba el valle todos los domingos para estar con ella, pero el tipo no hablaba, y ella en un determinado momento le dijo: no vuelvas por aquí, por favor. Julián Ruiz, sin embargo, sí que era una persona que hablaba mucho, y comienzan a hablar. Ella es una fervorosa católica, y él es un fervoroso socialista. Y hay una cosa que
me emociona, que es que comienzan a cortejar, ella tiene 20 años, él tiene 25, más o menos, y él le regala un libro de Víctor Hugo. Entonces, es una cosa que me emocionó totalmente, ¿no? Que unas personas que apenas apenas habían ido a la escuela, que estaban sometidas a jornadas laborales extenuantes, que se habían criado con unos niveles de pobreza, de miseria, de explotación enorme, tuviesen esa sensibilidad y ese amor por la cultura de estar conociéndose y cortejando, y que se regalasen el uno al otro un libro de Víctor Hugo. Por esa anécdota, sobre todo, el libro se llama La vida inesperada, porque a una adolescente, Dolores Ibarruri, su madre le había dicho que la vida de preparándole para lo que le tocaba, ¿no? Por su género y por su clase social, la madre le decía, la vida de una mujer es hilar, parir y llorar. Y a mí me interesa cómo en un determinado momento se produce una especie de error en el sistema, ¿no? Se produce un fallo en el sistema y esa mujer que estaba condenada a una vida de hilar, parir y llorar, a través de una relación sentimental con Julián Ruiz, se entrecruza en ella el movimiento obrero. Y aunque la política tiene ese componente, que luego hablaremos un poco, ¿no? De que comentaba antes la militancia, ¿no? Tiene ese componente que comentaba antes Guillermo, alienante, ¿no? O sea, la alienación militante. La alienación militante, hay también un componente de liberación militante, ¿no? O sea, ella, el descubrir el movimiento obrero, el poder poner nombre y causas a su sufrimiento, pero también una cierta hoja de ruta de cómo se podía salir de esas vidas miserables, de alguna forma expande su cerebro, le permite interpretarse en el mundo, le permite entender que el mundo no tiene que ser solamente un valle de lágrimas y que a través de la acción colectiva esa vida puede cambiar. Por eso el libro se llama La vida inesperada, porque habla de una mujer que estaba programada para algo y que con 20 años entra en la casa del pueblo y descubre en la biblioteca de la casa del pueblo que puede haber otra vida mejor, ¿no? Y que experimenta un proceso de radicalización por el cual en 1916 es todavía, pues eso, una feligresa fiel que había incluso querido ser monja, que está en ese apostolado de la oración, y tan solo un año más tarde está preparando bombas para enfrentarse a la policía en la huelga general revolucionaria de agosto de 1917. Ese es como, digamos, el primer elemento o uno de los elementos que más me interesaba del libro. O sea, hablar de cómo el movimiento obrero y la participación política fue la escuela de los que no habían podido ir a la escuela y la universidad de los que no habían podido ir a la universidad. O sea, un elemento básico para que las clases populares pues de alguna forma se rebelasen al destino que estaban programado, a ese doble destino, si aparte de ser integrantes de las clases populares eran mujeres integrantes de las clases populares. Lo otro que me interesaba era la cuestión de género. Yo creo que es fundamental, quizá menos tratada en otras biografías sobre Pasionaria, y en la que yo he ahondado más. Me interesa muchísimo la contradicción entre una mujer que no es para nada una mujer tradicional, es decir, una mujer que en cuanto puede se larga de su pueblo, el partido le da la oportunidad de ser independiente económicamente, y eso era algo que ella deseaba prácticamente desde adolescente. Nunca había querido depender de un marido. Deja atrás, sin pestañear demasiado, una vida de muchísimo sufrimiento, donde había tenido que enterrar a 4 hijos que no habían llegado a los 5 años, ¿no? Por las condiciones tan miserables en las que vivían en la comarca minera ella y su marido, y que en un determinado momento, cuando tiene que enfrentarse a la contradicción entre crianza y militancia, pues hace algo pues que seguramente siempre llevó con cierto sentimiento de culpabilidad, con cierto sentimiento de ser una mala madre, pero opta por la militancia sobre la crianza y embarca a sus hijos, a sus 2 hijos, los únicos que habían
sobrevivido, Rubén y Amaya los embarca a la Unión Soviética para que, bueno, pues ella tener las manos libres para dedicarse solamente a la militancia. Me interesa también esa mujer rupturista, que yo creo que entiende muy pronto la importancia que va a tener la movilización de las mujeres en los años 30, en los años de la República en España, y que construye la mayor organización de mujeres conocida hasta la época. Es decir, el feminismo era algo hasta entonces bastante reducido, de élites, de mujeres de clase media, de mujeres que habían podido ir a la universidad, ¿no? Instituciones como el Liceo Femenino y otras instituciones del primer feminismo en España. Sin embargo, ella es tremendamente intuitiva sobre el deseo que tienen muchísimas mujeres en la España de los años 30 de participar políticamente, y construye esa gran organización de masas donde, digamos, el programa de la igualdad es o la agenda, ¿no?, por utilizar un término más presente, ¿no? La agenda feminista es una agenda inseparable de las grandes transformaciones socioeconómicas, ¿no? O sea, y digamos, hay un feminismo de clase media que se había preocupado por el divorcio, por el voto, pero el feminismo que desarrolla mujeres antifascistas es un feminismo que también incorpora cuestiones como lo que llamaríamos hoy en día los cuidados, los permisos de maternidad, la igualdad salarial, o incluso cosas más avanzadas como podía ser el aborto, o incluso la situación de las mujeres presas, porque ahí hay, yo creo que también una cosa interesante en la biografía de Pasionaria, que es su estancia de casi un año durante la Segunda República en la cárcel, que le permite descubrir una realidad que para ella era totalmente novedosa, que era la situación del lumpen femenino. El lumpen, utilizo este término muy de vieja jerga marxista, ¿no?, del lumpen proletariado femenino. Ella pasa una temporada en la cárcel donde se relaciona con las putas, se relaciona con las carteristas, se relaciona con las mujeres que hacen abortos, y que yo creo que también le hace, bueno, pues yo creo que avanzar en esas concepciones de género. Y también una mujer rupturista en cuestiones de género, que en un determinado momento, estando todavía casada formalmente con Julián Ruiz, conoce durante la Guerra Civil, cuando ella ya es una mujer de unos 40 años, a un chico de 28, e inician de manera muy discreta, de manera bastante clandestina, una relación sentimental que con altibajos se prolonga probablemente hasta los años 50, cuando ella ya tiene sus 50 años, ¿no? Entonces me interesaba, por un lado, esa mujer rupturista muchas veces en las cuestiones de género, pero que al mismo tiempo se disfraza de mujer tradicional. O sea, es una de las tesis fuertes del libro, es que Pasionaria construye un personaje. Construye un personaje que es la mujer que va de negro, la mujer que lleva el moño de casada, ¿no?, como señala precisamente en su libro María José Capellín. O sea, me interesa mucho, digamos, esa contradicción entre concepciones avanzadas de género en lo político, una vida privada que tiene muy poco que ver con la vida de una mujer tradicional, y, sin embargo, pues una mujer que se disfraza de puertas hacia afuera como una mujer tradicional, quizá consciente de que solamente va a poder ser aceptada en un mundo de hombres y en un mundo patriarcal si está disfrazada de mujer tradicional. El tercer elemento que más me interesaba del libro es el estalinismo, del que ha hablado pues muchísimo Guillermo, y tampoco voy a decir muchísimo más, ¿no? Escribir una biografía sin hablar del estalinismo y de la participación de Pasionaria en toda esa forma de entender la política, en toda esa espiral autodestructiva y en toda esa psicosis colectiva que fue el feminismo, pasando de puntillas, diciendo, bueno, no se enteraba, ella estaba lejos. Todo eso me parecía infantilizar al lector, y en ningún momento este libro trata de infantilizar al lector. Seguramente que habrá lectores o lectoras
que les resulte más incómodo, les revuelvan, como decía Guillermo, esos pasajes, pero a mí me parecían fundamentales para entender el personaje y para entender la época, ¿no? Una pregunta que me hago en la introducción es cómo nos relacionamos con la memoria de... cómo la izquierda nos relacionamos con la memoria del estalinismo. No tengo muy claro la respuesta para eso, lo podemos dejar para el debate. Pero me parecía fundamental entender el personaje. Yo creo que tanto María José como Guillermo han hecho citas de Brecht pues muy interesantes, ¿no? Para hablar de que yo creo que para entender el estalinismo. Yo creo que no, el libro no trata tanto de juzgar como entender qué fue ese periodo en toda su complejidad, ¿no? Y donde también, bueno, pues precisamente porque ahondo mucho en la cuestión del estalinismo, de las purgas, de la fascinación por la Unión Soviética, del ser totalmente acrítico con el estalinismo, también valoro más o introduzco como un cierto elemento luminoso en todo eso, lo que fue la única vez que ella públicamente quiso criticar, aunque fuese muy tímidamente, a la Unión Soviética, que fue en agosto de 1968, cuando las tropas del Pacto de Varsovia pusieron fin al experimento de un socialismo democrático y pluralista en el este. El libro tiene todos los elementos para una novela, o sea, es una vida absolutamente fascinante, es un personaje al que le pasa prácticamente de todo, aparte vive muchísimos años, lo cual, pues para un escritor de biografías o de novelas es un regalo, ¿no? Porque es una vida que empieza, ella nace pocos días antes de que los Lumière presenten en un lugar de variedades de París el cinematógrafo y, ironías de la vida, muere más o menos al mismo tiempo que están siendo las grandes movilizaciones en la República Democrática Alemana que van a desembocar en la caída del muro de Berlín. O sea que es una pasada, ¿no? Su vida desde ese punto de vista y de todo lo que le pasa y en el tiempo que le pasa es un material genial con el que a mí me habría gustado escribir una novela y que me la publicase Hoja de Lata, pero carezco del don para la narrativa y estoy publicado en la sección de ensayo de Hoja de Lata y espero que disfrutéis del libro. Y si queréis, abrimos turno de palabras o pasamos ya a que María José y Guillermo... No creo que haya tanta, bueno, aparte de una palabra, tanta diferencia. Yo creo que en el PC en esa época hay locura compartida. Hay, desde luego, el tema de la que planteabas de la disonancia cognitiva está clarísima. Y la paranoia, creo que está también presente a un grado como enloquecido, ¿no? Pero lo que a mí el tiempo que ha pasado me da, yo no creo que tenga melancolía en el pasado, o sea, hay melancolía en mí. Hace poco me asumí la responsabilidad de escribir una biografía sobre dos camaradas que algunos quizá que vengáis del PC conozcáis. Ángel León es uno de los grandes dirigentes asturianos y bueno, su mujer, porque quería hacer la vida de los clandestinos, la vida de las mujeres. Hicieron toda la vida, estamos hablando de alguien que participó en la revolución del 34, combatió en el 36, fue un minero condecorado a la resistencia francesa y viene clandestino aquí. Y he quedado bloqueada, no por la melancolía izquierda, sino o sea, Ángel León viene clandestino aquí y está en la cuenca, viene ya, o sea, ha pasado 17 años en Francia, tiene su vida, no sé cuántos, y cuando es las caídas de los 60 con las huelgas, viene para España. Está durante casi 3 años, vive clandestino en casas de camaradas, de unas camaradas concretas, una familia. Como era Celestina Marrón, su hijo, cuando salían de casa nadie podía oír que había alguien en casa.
no se podía denunciarlo. Y Ángel se pasa gran parte de la etapa clandestina cuando está en casa inmóvil. Es decir, no puede caminar por la casa porque le pueden oír abajo. Yo siempre he pensado que eso estaba peor que en la cárcel. De hecho, cuando venía la vecina, hicieron una historia, pusieron un armario, haciendo una especie de triángulo, se desplazaba a la mesa y ponía una sillita dentro donde él se sentaba porque las vecinas subían, entraban, salían, etcétera, y nadie podía ver. Él salía por la noche a las reuniones del partido, los contactos, etcétera, y a mí me entró una crisis total de decir porque yo estoy de acuerdo con que Claudine y Sembún tenían razón en lo que iba a suceder. Primero, ¿qué nivel de fe puedes tener en qué estás haciendo, por qué sirve para lo que estás haciendo, qué fe tienes y para qué sirvió la muerte de Isaac Vanzetti, como dice la canción ¿para qué sirvió la muerte de Vanzetti? A mí esa quizás sea la melancolía que tal. Ese esfuerzo sí me ha parecido ese imaginar horas, días, meses, inmóvil, y cuando salía por la noche, si alguien veía la cría, no sabía, una mujer, tenía que decir, vino mi tío, por cierto, dejar caer aquí, que mi tío Le Vieres ayer pasó por casa, por si alguien había visto salir, etcétera. O en una ocasión que se puso muy enfermo, dando instrucciones y tal, qué tenían que hacer con el cadáver, cómo lo tenían que sacar de casa. Ese tipo de esfuerzo de heroísmo alucinante, con una disonancia cognitiva clarísima. Es decir, ¿cómo no veían que la realidad no era esa? ¿Cómo no lo veían? Y realmente la democracia hoy realmente se ha construido mejor gracias a esos esfuerzos, ¿o no? Porque una de las cosas que planteo, que estoy de acuerdo, ya digo, con lo que decía Guillermo y tal, es que yo lo veo en la política en general. La diferencia del estalinismo es que lo resolvían a tiros. Asesinaban directamente con los que no estaban de acuerdo. Pero cuando veo lo deleznable que puede llegar a ser la política, la falta de respeto, y no es... Yo al principio pensaba que era un pecado mortal, un pecado original del Partido Comunista, ¿no? Ahora veo que no. Esto es el pecado original del modelo político. No somos capaces de construir democracia. No somos demócratas. A mí esto es digamos, la reflexión que me ha hecho. Por eso quiero decir que no hay tal desacuerdo. A mí lo que me fascina no es tanto solo la maldad del estalinismo, sino el problema mental. Creo que solo un psiquiatra puede explicarlo. Cómo los bolcheviques no se dieron cuenta que era imposible que el 95% del comité central bolchevique fuera asesinado por Stalin bajo la acusación de traición. ¿Cómo es posible que la mujer de London oyera hablar de que Arthur London era un traidor y dijese y se lo creyera? O sea, en principio, hasta que no encontró que había datos que estaban en no sé qué. ¿Cómo es posible que Irene, cuando oye la información de que han ahorcado a su pareja, que era su pareja desde los años 30, que había tenido relaciones durante 10 años, dudara de que realmente era un traidor? ¿Cómo es posible que, digo, hay una escena, por eso digo de lo de la amistad, porque Irene me lo contó personalmente, la relación personal, es decir, que Dolores se apartó, pero la apoyó todo el tiempo desde lejos, si no, la hubieran condenado. Pero yo recuerdo esa escena, perdón, Claudine la llama y dice, estás apartada del partido, porque tú, y además le dice, y además mírate, no sé si recordáis el físico de Irene, mírate, estuvo contigo para sacarte información, no pienses que le interesabas nada. Eso no se lo hizo, por ejemplo, Sandoval, por ejemplo, Dolores, o sea, hubo todos los camaradas, decir, cuidado, porque eso que tú dices, yo lo vi todavía en la democracia, después de Perlora, que me golpeó tremendamente. Cuando fue la crisis de Perlora, nosotros acabamos de llegar del exilio, o sea, conocíamos muy poco a la gente, ¿no? Entonces vemos ahí la acción a que se marcha una serie de gente y no sé qué, y salimos a comer. Y entonces me asombro Meredith, queda solo, o sea, nadie tal, y Manuel y yo nos vamos a comer con él, que apenas lo conocíamos, lo habíamos visto 2 veces en nuestra vida, porque nos parece asombroso que alguien que está no sé qué, no se habla, y efectivamente, eso que dices, está separado,
y se dejan de saludar y se dejan de ver, y eso te lo cuentan camaradas de que lo hacían con amigos. Esto que tú has planteado, decir que no es que la amistad, no solo es que la camaradería esté por encima de la amistad, no sé qué, es que hay una especie de historia paranoica mental rarísima, pero es que esto se da ahora en la política. Se dan rupturas demenciales, o sea, se da en Podemos, o se da en Izquierda Unida, o se da en el PSOE, o se da en, bueno, sí, se da en el PP y en Ciudadanos y en lo que sea. Porque no es posible ese tipo de desarrollo. Pero a mí me gusta mucho, que no lo dije antes mucho de tu libro, es esa reflexión de cómo el conocimiento, la cultura del movimiento obrero, permite a personas que no estaban destinadas a tener capacidad de ver el mundo, de entenderlo, de ser protagonistas de la historia, no solamente pasivos, cómo lo permite, y eso en la figura de Dolores es clarísimo, cómo en la Dolores y de toda esa generación de temas que me parece muy ya digo que a mí lo que me fascina no es solo la maldad, sino la bondad. El heroísmo ligado con la bajeza, o sea, o con la locura. Me resulta muy difícil de entender ese... Sí, que una pequeña cita de Pasionaria explica bien, en el libro dice, Pasionaria cuando abandona, cuando deja la dirección, los compañeros que a ella le han permitido ir de Bilbao, de Vizcaya a Madrid, cuando ella está en la cárcel caen en desgracia y ella se apunta a ganador, y abandona a sus compañeros, ¿no? Viejos, eran unos disparatados, unos locos, habían recorrido Madrid republicano diciendo muera la república, viva el soviet, no os digo más. Pero el caso es que Dolores, que no sabe bien, cuando expulsan a esos compañeros suyos, escribe lo siguiente, y que yo creo que explica todo lo demás, ¿no? Dice, cuando de luchar por el engrandecimiento del partido se trata, no existen amistades, afectos, familia ni amigos. No existe más que el partido y la revolución, y en aras de eso sacrifico todo lo demás, ¿no? Es decir, yo me parece un texto definitivo, ¿no? No existen amigos, ni hijos, ni familia, es el partido, ¿no? En ese sentido, yo creo que es muy anterior y que no es ninguna paranoia, ¿no? Que no es estalinismo, sino que sí sé que es un psicoanalista, sí que ha analizado muy bien los modelos soviéticos, dice un poco cómo concebía Lenin la conciencia de clase, ¿no? Conciencia de clase significaba que de alguna forma percibías la historia tal como era. Una vez que tenías conciencia de clase, ya sabías lo que había que hacer. Entonces, si no cogías la línea correcta, decía Lenin que solo había dos posibilidades, ¿no? Y de hecho él le recomienda muchas veces a Gorki, por ejemplo, vete al médico cuando Gorki escribe así cosas católicas, porque no concibe que Gorki sea parte de la lucha bolchevique habiendo tenido conciencia de clase, ¿no? Entonces, si te apartabas de lo correcto, del análisis que el partido hacía, que era la verdad absoluta, solo había dos posibilidades, o que estabas loco o que eras un traidor, ¿no? Entonces, la hipótesis del traidor, lo terrible en los procesos de Moscú, de esa vieja guardia que cuenta María José, es que muchos de ellos no eran solo sus mujeres quienes los creen traidores, sino que ellos mismos se creen traidores. La más conmovedora de la historia es Bukharin, quizá el más mejor intelectual, ¿no? El heredero natural de Lenin, que le pasa eso, está en Francia, le llaman de la Unión Soviética, sabe que le van a matar, va a una clínica psiquiátrica a ver si es que está, si se está volviendo loco, y cuando va a Moscú y sabe que le va a matar, que Stalin le tiene ya condenado a muerte, se convence que algo ha tenido, que ha sido un traidor objetivo, que si no está en la línea correcta, aunque no sea un espía, como dicen en todo eso, que de alguna forma se ha traicionado, no ha acertado. El heroísmo que dice María José, hombre, algunos comunistas alemanes, cuando yo he insistido que son los mejores, cuando cogen el carné del partido, hay uno que me gusta a mí mucho, Carlos Luhmer,
que dice que un comunista que coge el carnet del partido sabe que lo van a fusilar, que lo único que ignora es la fecha en que eso va a tener lugar, ¿no? Eso es muy clásico también de los grupos milenaristas. El bautismo en los primitivos cristianos se bautiza a alguien que está ya dispuesto al martirio, ¿no? El bautismo es únicamente un anticipo de que hasta que no estás listo para que te coman los leones, no te bautizan. Y un poco esto de pasionario, un poco yo creo que va por ahí. Es muy interesante la relación en el libro, no lo he comentado yo porque es una de las manías, a mí me gusta esa parte, esa manía de los católicos que Dolores al final con el padre Llano volvió a la Santa Madre Iglesia, que es una manía muy rara de los católicos, yo no sé qué manía tienen. Siempre me gusta mucho una anécdota, os la cuento, de Pío Baroja. Pío Baroja, a pesar de que era muy facha, era muy ateo, y en sus últimos días seguía teniendo una tertulia, pobres no les daba ni un café, hacía un frío, pero en sus últimos días, con todos aquellos muertos de hambre que iban a la tertulia, entre ellos Benet, aparece por allí el cardenal primao de Madrid y Alcalá, con todas sus galas, y se sientan, y va también a lo mismo, a ver si convierte a aquel hombre que tal, y se ponen tan nerviosos que Benet dice, con permiso de su ilustrísima, me voy a comer un higo, porque queda completamente desconcertado, ¿no? Entonces, es un tópico así que como que cierra la historia, ¿no? En tu libro, porque se repite. De Gramsci también hay historias de que en el hospital y qué importancia tiene, ¿no? Si rezó, si no rezó, pero que esa manía, ¿no? De que volvió que es muy antigua y que es otra curiosidad como un anacronismo, ¿no? Que a nadie ahora piensa, los católicos ahora, esas últimas. Y luego lo del hijo, hay una novela que sí la podías haber escrito, la novela de más éxito del año es seguramente esta de Volver la vista atrás, ¿no? Que si Hojadelata te lo hubiese encargado, tirando del libro, es una novela de unos comunistas colombianos que mandan a los hijos a formarse a China, en este caso no es la Unión Soviética sino China, para que vuelvan a la guerrilla, y cuentan su versión los hijos, ¿no? Sería muy bonito ver la versión de Rubén que muere como eso, ¿no? Y yo creo que es otra de las cosas. A cada uno el libro yo creo que le puede gustar por una otra razón, que tiene muchos hilos y es muy, muy bonito en ese sentido. El texto del hijo también es interesante porque un poco yo creo que lo que nos suena raro, ¿no? Es ese deber, ¿no? En una sociedad como la que vivimos, que no hay deberes para nada, que no estamos en deuda con nada. Esa biografía es tremendamente impactante por eso, ¿no? Son todos los personajes que aparecen por ahí están determinados, ¿no? Por lo que debo hacer, por la deuda que se tiene, ¿no? Con la sociedad, con el partido, y yo creo que después de leerlo nos podemos juntar con esos clubs de lectores, ¿no? Y ver qué nos ha sugerido a cada uno, porque cada lector ya digo que lo reescribe, ¿eh? Diego, sí, hay algo que me resulta curioso de lo que dices en tu análisis de Pasionaria. Dices que ella se construye como un personaje que de alguna manera mantiene el disfraz, que se disfraza. Y fíjate, según lo dijiste, yo estaba reflexionando sobre las mujeres que conocí, bueno, sobre mi abuela, ¿no? Sobre mi abuela, o sea, mi abuela y sobre otras mujeres de esa edad, de esa generación. Mi abuela era mucho más progresista en todo su pensamiento que mi madre, pero su vida era una vida de una mujer, ama de casa, normal y corriente, pero claro, ella vio llegar la República siendo joven, o sea, fue a votar, es decir, conscientemente querían ese cambio. Pero no había pasado el mayo del 68. Es decir, todo lo que hizo, determinada ruptura de determinado modelo de mujer que trae la tercera ola del feminismo, estas mujeres que son tremendamente avanzadas en muchísimos de sus planteamientos, yo creo que era imposible un paso más allá. Yo no me parece que Pasionaria se disfrace.
Yo creo que Pasionaria vive en ella pues algo que puede ser contradictorio y que sigue siendo a veces contradictorio en los planteamientos de las mujeres, es el tener un pensamiento muy avanzado y luego cómo ha de ser en determinados espacios su comportamiento, el comportamiento prescrito para las mujeres. Yo creo que es más eso que el que ella se disfrace. Y luego, yo no sé si ella se construye como un personaje o es tal el grado de la capacidad de transmitir un sentimiento colectivo en esos momentos que ella tiene, la capacidad de comunicación, que el personaje no es que lo construya ella, es que se construye socialmente ese personaje y va trasladándose a lo largo del tiempo. Pero bueno, eso del disfraz me chocó francamente. Sí, o sea, yo cuando digo disfraz, a lo mejor no es la palabra, porque disfraz suena a me voy a una fiesta de disfraces, ¿no? Está impostado. O sea, me refiero que ella sabe, de alguna forma, o sea, siempre digamos, nuestro aspecto físico tratamos de transmitir algo a través de eso, ¿no? Entonces, ella sabe, yo creo que es una comunicadora muchísimo más eficaz, vestida como una mujer, vamos a quitar disfraz, que a lo mejor tiene unas connotaciones más frívolas o más de impostura. Ella sabe que vestida así tiene una capacidad de comunicar muchísimo más, yo creo que no. muchísimo más eficaz. Y os pongo un ejemplo, ¿no? Que es, o sea, igual que Clara Kent se vestía muchas veces con corbata y tal, porque era una forma también de ganar la respetabilidad, o sea, de yo puedo ser igual que un hombre y tal. Ella era algo totalmente rupturista, que una mujer... había otras mujeres, muy pocas, en la vida política española, pero ninguna, como Pasionaria, representaba la irrupción de una mujer de clase trabajadora en el espacio público. Y ella, yo creo que era muy consciente de eso, sabía que esa vestimenta que llevaba tenía una capacidad de comunicar enorme, porque era la imagen totalmente de una mujer del pueblo. Pero porque era esa. Un momento, Cararay. Vamos a ver, Tiago. Acabáis de decir que la señora tuvo un montón de hijos muertos. ¿Y qué era lo que se hacía cuando tienes hijos muertos? Se pone de luto. Ponerte de luto. Por supuesto. No te vas a poner como la melena que llevo yo. Por supuesto. Ni eso. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ella es que ni siquiera se lo planteaba. Ella vestía así porque vestía así. Lo mismo que, ¿cómo se llama la premio novelista de literatura chilena? Gabriela Mistral, que eran así, pues como eran, como se habían vestido siempre. Yo creo que es un atributo y que la forma de vestir siempre es consciente y tú tratas de comunicar algo con eso. O sea, Stalin que no... estás mirando con una visión demasiado moderna porque eres muy joven. Pero bueno, y entonces eso, hoy en ella día, le preguntan... el marketing está muy estudiado. Sí, pero... Y antes lo ha habido, pero es que yo creo que ella ni se lo planteaba. Ella iba de luto con esos sayones. Bueno, ella era una mujer grande, ¿no? Sí. Con eso, porque se iba de luto, porque es que tú no puedes. Ella le pregunta... Y además alguna vez dijo que es que yendo de negro siempre vas elegante. Sí. Por ejemplo. Ella le preguntan eso y la frase textual dice una mujer de clase trabajadora como yo, de negro, siempre va decente a todas partes. O sea, evidentemente hay algo... O sea, hay un uso de la ropa y del vestido absolutamente consciente, lo cual no significa que sea una impostura, ni que sea una frivolidad, pero es consciente ni que sea que te disfraces de que te disfrazas de Superman. Porque ha vestido hasta los 43 años así y sigue vistiendo los 40 siguientes, porque no hay cambio. Pero el tema, yo estoy de acuerdo que hay una figura, tú estás... A mí lo primero que llamó cuando conocí a Dolores fue el elemento de la maternidad, que tú lo mencionas. Dolores... Hay un momento, no sé en qué época ni a qué generación del partido, pasa de ser la líder, no sé qué, a ser la madre del partido. Yo la primera vez que yo veo a Dolores estaba en la escuela del partido y era un ambiente absolutamente obsesivo con el tema de la clandestinidad, porque la escuela anterior a la nuestra, que había sido 7 o 8 años antes, había caído porque había habido un infiltrado y todos habían ido a la cárcel. De hecho, estaban en la cárcel todavía mientras estábamos allí. Y
los profesores era todo nombre, no digáis nombre, no digáis dónde sois, o sea, es continuo, o sea, tal, no cometéis fallos, era una cosa, bueno, ya nos cojonábamos porque ya era una época, ya los 70, que ya, bueno, pasabas un poquito de todo. Y había el típico, un acento andaluz, ¿qué tal? Yo, como veis, que soy de Cataluña, y aquí hay muchos campesinos, y, o sea, en plan de tal. Y entonces, de repente, dice, vais a tener una sorpresa. Abre la puerta y entra Dolores. Claro, en esa época, estaba joven así, Y entonces entra, y uno de los profesores dice, ¡Juanito! No sé qué. Y Juanito, que era el tío, se va a Dolores, ¿cómo está? Y empieza a llamar a todos los profesores por sus nombres, nosotros los conocíamos por los nombres de guerra, y empieza a decir, hay alguien de Euskadi, hay alguien de Asturias, alguien de no sé cuántos, y rompe toda la regla de la clandestina. Pero a mí lo que me llamó la atención fue el tío, el líder del quinto regimiento, no sé cuántos, que eran todas las normas de la clandestinidad, tal, cómo se montaba esto y demás allá, el tío, no sé qué, todos era, ha llegado mamá. O sea, una adoración absoluta de una mirada. Luego conocí anécdotas de historias de ese tipo, de maternal, es decir, con gente, ¿no? Con los niños. Claro, había una generación que habían sido niños de la guerra, que la conocían. De entonces había una generación, luego conocí de Juana Doña, que alguno conocéis, una de las grandes dirigentes represaliadas, con una historia terrible en las cárceles, no sé cuántos, que me habla de la Dolores de la guerra. Entonces, y hay una posición que en ese sentido sí que es muy tradicional. Es la mujer tradicional. O sea, es la mujer que cuida, es la mujer madre, es la mujer, en ese sentido es cierto. Pero yo no creo que sea una impostura en el sentido de que ella calibrara. Una vez cuando vino a Gijón a un meeting, estuvo en casa. Y entonces estaba, bueno, fui a casa de mi hermana porque tenía ascensor y de sorpresa mi hermana abre la puerta y realmente entra en casa y encuentra a Dolores, no sé qué. Y entonces está ahí al que yo. Entonces coge al niño en brazos, ¡ay, hace tanto tiempo que no estoy en la habitación con un niño! Se pasó la tarde con el niño, no sé cuántos y tal. Era una mujer tradicional en muchos aspectos. O sea, a mí me gusta mucho cómo planteas esto, la vida, es decir, porque tenía esos dos elementos de ser lo que eran los valores femeninos tradicionales ligados al... Pero María José, aquí está el psiquiatra, una señora que ha tenido 4 niños o 5, seis hijos y le mueren 4. Muchos me murieron. Cuando al cabo de un montón de años veo a un niño, ¿a ti te parece que eso es un rol tradicional? A mí me parece que es un sentimiento normal de un ser humano. No, vamos a ver si... Estáis todo el tiempo pensando en la terminología del personaje, que a mí me parece fatal, de Diego. ¿Por qué en vez de personaje no dices persona? Porque hay que tener mucho cuidado y también hay que ser estratega. En el momento que tú, a una persona como Dolores, me da igual que sea Dolores, María José o que sea yo que soy Antolina, le pones personaje, ya creas un distanciamiento. Hoy nadie puede tener esa fuerza, esa capacidad de lucha, esa capacidad de rebeldía. No, cuidado con eso. Una persona. El personaje lo hará la sociedad o quien le dé la gana, pero yo no voy a permitir que hagan de mí un personaje, ni te voy a permitir a ti que hagas de mí un personaje. Ojo. Y esto es una reflexión. Sí. Aunque te esté riñendo un poco porque no te preocupes. me estabas pinchando, pero es una reflexión. Te lo digo apasionadamente, pero te quiero. Como tiene que ser. Hay una palabra por ahí. A ver, yo en este debate que decís, creo que Dolores se viste, y esto, como una mujer de su edad básica. Yo soy de Euskadi, un montón de gente en mi infancia vestían como así, más bien de oscuro, con algún contraste plateado, con aquellos pendientes de azabache. Dolores de azabache así largo. Entonces creo que viste que da la imagen y mantiene además de alguna manera, porque ella sin desarrollar mucho ninguna cuestión del nacionalismo y tal, sí mantiene la identidad vasca constantemente. Su forma de expresarse cuando se dirige a Ormazábal, al otro, el disgusto con el futbolista, no me acuerdo. Bueno, en todas las cuestiones estas, ella mantiene mucho la vinculación al PC de Euskadi como sitio de origen, y
la imagen que tiene es la imagen que tenían las señoras que eran maestras o eran hostesas en Italia. Yo lo veo desde mi infancia, Sí, gente que más bien oscuro y intentando ser elegantes. Yo creo que eso precisamente es lo que la hacía más rupturista y más insólita dentro del espacio público. Es decir, que el resto de mujeres que tenían protagonismo público en aquel momento eran todas intelectuales. O sea, tanto Montseny como Nelken había sido la traductora nada más y nada menos que de Kafka al castellano. Lo insólito y lo que yo creo que la hace una personalidad tan, bueno, pues tan rompedora, no solamente en España, sino que es que los corresponsales de guerra extranjeros quedan absolutamente, me voy a quitar esto, quedan absolutamente fascinados por ello. Por ella es que encarna eso a la mujer del pueblo, y de repente la mujer del pueblo con unos grados de protagonismo que nunca había tenido ninguna mujer, y aparte nunca, mucho menos, una mujer de esa extracción popular. Nos queda creo que poco, porque nos van a desalojar en breve. 10 minutos. ¿Alguna cosilla que queráis comentar? Porque si no, yo también me sumo al debate del estalinismo. Que me parece interesante, o sea, me parece importante sumergirnos en la cuestión del estalinismo, aunque sea una cuestión dolorosa, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tampoco haciendo una cosa que es, digamos, de alguna forma de un siglo XX que es terriblemente violento, sacar, digamos, como la pieza del estalinismo de ese rompecabezas y ponérnoslo a analizar esa pieza de forma aislada. O sea, que es que la cultura política del siglo XX es una cultura política profundamente penetrada por la violencia, ¿no? Entonces, el tema de los estalinistas es que llegan a tener un Estado y los aparatos del Estado, los aparatos del Estado para hacer la violencia desde el Estado, lo cual los hace más terribles que otras tradiciones políticas de izquierdas que no pudieron tener aparato del Estado, pero que allí donde tuvieron sus cotas de poder también fueron terriblemente sanguinarias, ¿no? O sea, que yo creo que está bien que analicemos todas estas cuestiones, pero sin perder esa perspectiva, ¿no? O sea, perder la perspectiva también de que el Partido Comunista de España, con todas sus purgas y todas sus miserias, ¿no? Muchas veces en la guerra civil es el que, de alguna forma, frena algunos desmanes de orden público que se estaban produciendo en la retaguardia. Dice, no hay que ir a requisas indiscriminadas de pequeños campesinos, atacar a las clases medias democráticas que están apoyando la República. O sea, que creo que también hay que analizarlo todo dentro de su contexto. También la cuestión del POM, ¿no? Donde también creo que hay una cuestión muchas veces de una idealización muy fuerte, ¿no? De la cuestión del POM, tanto del POM como de los anarquistas, ¿no? O sea, que muchas veces ser perdedor de una purga muchas veces no significa que seas mejor, significa simplemente que perdiste la purga. O sea, pero que es una cultura política muy violenta, donde el perdedor de la purga, si hubiese ganado la purga, habría hecho exactamente lo mismo. O sea, que yo creo que eso es fundamental, ¿no? El que de alguna forma leamos el estalinismo dentro del contexto, ¿no? Porque también, si no, yo creo que se dan fenómenos como el que estamos viviendo ahora de esta cierta idealización de la tercera España, ¿no? O sea, que es muchas veces una idealización de, vale, personas que decían cosas muy sensatas, muy serenas, muy democráticas, pero que su comportamiento cuando llega la guerra básicamente es darse el piro e irse al exilio, ¿no? O sea, que ahí creo que
que muchas veces hay, como digo, yo creo, una historiografía y una literatura que está, yo creo que incurriendo bastante, yo creo que bueno, pues en esta idealización de estas posiciones intermedias, ¿no? de lo que se ha dado en llamar la tercera España. Me piden ya, Pedro Roldán me mira con ojos de comisario político de Leningrado, y creo que tenemos ya que cerrar. Muchísimas gracias a todo el mundo, y importante el aviso que me piden que dé, que es que dentro de 2 viernes, o sea, el viernes 22, en el Centro Municipal Integrado del Llano, viene Guillem Martínez, que es, bueno, pues uno de los mejores periodistas que hay ahora mismo en España, a presentar su libro los domingos, y bueno, pues que una ocasión perfecta para conocerle y charlar con él. Y muchísimas gracias otra vez.